Muy bien, creo que estamos ya listos para ser edificados con la palabra del Señor, y yo quiero pedirles que recibamos con un aplauso de honra al pastor Luis Gerardo Aquino, que va a compartir la palabra con nosotros esta mañana. Gloria a Dios. Yo veo que a él hasta le gritan, ¿verdad? Me voy a sentir celoso. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes esta mañana y poder hablar un poco de la palabra de Dios. Estamos este mes contentos por el tema, que es tema de alabanza. ¿Y cuántos nos conectamos el miércoles pasado? Fuimos muy bendecidos con el pastor Miguel. Gracias, pastor, porque Dios lo usó. Y hay una frase que a mí hasta se la repetí al final, que me marcó, que él dijo: la gente ya no quiere tanto ver a los siervos de Dios, sino que quiere ver a Dios manifestado en sus siervos. Y fue una palabra muy, muy retadora para mi vida, y creo que ese es el objetivo, que nosotros nos vayamos llenando más de la presencia de Dios, de manera que eso se pueda notar, que los demás tengan un testimonio de que el Señor está en medio de nosotros. Y yo creo que Dios está en medio de nosotros esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El lunes pasado tuvimos la reunión de Live, la del mes, y fue un tiempo de verdad muy, muy poderoso. Estamos experimentando que vamos de más a mayor. No puedo decir de menos a más, porque desde que iniciamos fue poderoso, pero cada día está haciendo algo espectacular. Así que hemos tenido una semana muy llena de actividades. El día viernes tuvimos en otra iglesia con jóvenes. Así que Dios nos está visitando. Es un tiempo poderoso de la presencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos esta mañana y le pedimos a Dios que nos guíe en este momento y que nos cubra con su Espíritu? Señor, te bendecimos, te glorificamos esta mañana. Queremos declarar, Señor, tu presencia y tu poder aquí. Gracias porque hemos podido experimentar tu presencia en el tiempo de adoración, en todo lo que hemos estado haciendo, y sabemos que esta mañana pues tú también tienes el deseo de bendecirnos, Señor. Así que te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de esta mañana es con sonido de alabanza, y yo le pondría ahí una pleca, un slash: adoración que trae rompimiento. Yo creo que la alabanza es un arma que Dios nos ha dado para que sea de mucho provecho en nuestras manos, y Dios quiere llevarnos a otro momento en nuestra vida, a otro nivel. ¿Cuántos ya están felices con lo que tienen hasta ahorita? ¿Cuántos? Pero que dicen: ahí me quedo, yo estoy cómodo ya, ¿más para qué? Pero Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros, y creo que estamos en un tiempo, pues como dice esa palabra, de rompimiento. Y cuando hablamos de rompimiento, algo importante es saber que romper en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, nos va a doler, porque es como romper una pared. Si yo tengo los instrumentos, por ejemplo una mágana o un martillo de esos eléctricos, va a haber un esfuerzo físico. Después de algún momento me va a doler el brazo por el esfuerzo, pero si yo la rompo con las manos, todavía va a tener más dolor, pero voy a lograr romper. Lo que quiero decir es de que cuando nosotros estamos en un momento espiritual de rompimiento, puede ser que haya dolor, que hayan situaciones que no sean tan favorables. Yo recuerdo, y creo que todos los que estamos aquí desde hace varios años, en el año 2011 nosotros tuvimos el año del rompimiento en ITC. Teníamos ese banner grandote del rompimiento, pero qué año más difícil. ¿Qué año fue complicado? No sé si algunos lo pueden recordar. Muchos vivimos situaciones difíciles, y es porque cuando Dios nos da una palabra, también nos regala el proceso que nos acompaña para poder disfrutar después en plenitud de esa palabra. Así que ahora estamos en un tiempo de rompimiento. Puede ser que algunos de nosotros, como les digo, a lo mejor estamos pasando momentos no tan fáciles, no tan favorables en algunas situaciones de nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ha dado la alabanza y la adoración para que sean una herramienta que nos ayude a nosotros a transicionar al momento que Dios quiere llevarnos, porque Dios nos está llevando de la mano a un tiempo nuevo. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros, ya que estamos hablando de rompimiento, cómo se puede dar el rompimiento a través de la alabanza? Y la respuesta es, hermanos, de que en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complicadas, la alabanza permite que nosotros podamos tener una actitud profética hacia las situaciones que nos están aconteciendo. Por ejemplo, yo no me quedo amarrado a lo que me está doliendo, a lo que me está deteniendo, sino que yo doy un paso y me vuelvo un alabador. Alabo encima de las circunstancias. Porque cuando nosotros estamos esperando un milagro de sanidad y ese milagro sucede, yo voy a venir el domingo bien fácil a cantar: Señor, eres mi sanador. Señor, tú me respondiste por esto, porque voy a estar agradecido, voy a estar con ese tema muy presente en mi mente. Pero cuando yo no he visto el milagro todavía, y cuando yo estoy dudando que algo pueda suceder, entonces ese es un momento donde yo estoy habilitado para romper en medio de alabanza. Es decir, yo empiezo a adorar por lo que todavía no he visto. Yo empiezo a alabar a Dios por lo que yo creo que Él va a hacer. Pero en ese proceso están cayendo un montón de situaciones, están cayendo amenazas, las cosas no se dan como yo espero. Si el tema es la provisión, quizás nos están cayendo recibo tras recibo y llamada tras llamada. Y yo estoy declarando que Dios es mi proveedor, pero en el momento mismo yo estoy rompiendo y transicionando a otro nivel, porque yo adoro a Dios por lo que yo sé que Él va a hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dígale que tiene la par, tienes que adorar a Dios porque Él ya hizo lo que tú estás esperando que Él haga. Pero ¿qué hacemos en la espera? ¿Qué hacemos para mientras? Diga conmigo: alabar a Dios, adorar a Dios, porque Él sigue siendo bueno, Él es poderoso. Una de las cosas que a mí más me bendice de nuestro Dios es que a Él nada lo agarra por sorpresa. O como decimos en buen salvadoreño, no hay nada que lo agarre en curva al Señor, porque Él tiene control de todas las situaciones. Pero nosotros no lo podemos ver. Nosotros estamos ahí en medio de la preocupación y de la incertidumbre, y entonces vuelven momentos muy espectaculares para alabar a Dios. Yo escribí una canción hace algunos años que se llama Te adoro Dios, y me acordé ahorita que mi hermana Ceci, porque ella me escribió, y la canción dice: en momentos de angustia y tristeza, en momentos de soledad, cuando la esperanza se ha acabado, puedo descansar en tu amor. Entonces la canción empieza describiendo un momento como triste, y en el coro dice: te adoro a Dios, te adoro a Dios. Y la frase más bonita del coro es: mi angustia termina cuando te adoro a ti. Y me dice la hermana Ceci: ¿qué momento estarías viviendo tú cuando escribiste eso? Y le digo: hermana, yo realmente en ese momento estaba bien, estaba tranquilo. Pero luego la canción se volvió profética para mí en algún momento que yo pasé por dificultad, y entonces esa alabanza a mí me sostuvo. La alabanza tiene ese poder. Nos sostiene y nos cambia la perspectiva de lo que nosotros estamos pasando. Entonces, cuando nosotros somos alabadores de rompimiento o adoradores que trascienden, fíjese lo que pasa: los problemas que nos están aquejando, se dicen los problemas el uno al otro: la fe que este tiene es más grande que nosotros. ¿Se imagina usted a su problema comentando con el otro problema? Vamos a saltar allá mejor a Oscar Lara, porque la alabanza de Oscar Lara es más poderosa que nosotros. El enemigo dice: la alabanza de este me aturde, yo mejor me voy a molestar a otro. El opresor que nos ha tenido atemorizados dice: a mí me da temor la alabanza que este levanta, yo mejor lo voy a soltar. Y el nivel actual en el que estamos le dice al próximo nivel: ahí te va este, porque ya se graduó con honores de lo que está pasando. Yo quiero que eso me suceda a mí, que mi nivel actual le diga al próximo nivel: ahí va Luis Gerardo, porque ya está preparado para la nueva estación. Nosotros, hermanos, hemos venido experimentando esa nueva estación desde marzo, desde abril de este año. Y fíjense que hay un pastor muy querido de la ciudad, el pastor Ricardo Esquivel. Estaba predicando un día de estos en su iglesia y él dijo una frase que fue muy impactante. Dice: estamos viviendo un tiempo especial con Dios. Y yo creo que lo estaba diciendo no solo para su iglesia, sino en general. Pero muchos no se van a dar cuenta. Muchos solo lo van a ver pasar. ¿Cuántos quieren agarrar ese momento, hermanos? Y que esa ola del Espíritu nos lleve a donde nos quiera llevar. Entonces nosotros tenemos que entender de que esta es una estación para que nosotros salgamos de la comodidad, para que salgamos de las angustias, para que nuestra perspectiva esté en Dios y podamos romper en medio de adoración. Yo quiero declarar que la palabra que Dios ha puesto sobre nuestras vidas va a prevalecer, y que las circunstancias actuales que tenemos son el transporte al nuevo nivel que Dios nos tiene, y la alabanza es la llave para acceder al nuevo nivel. Lo voy a repetir:
Yo creo que la palabra que Dios ha puesto sobre nuestra vida va a prevalecer. Nuestras circunstancias son el transporte para el nuevo nivel y la alabanza es una llave de acceso para ese otro nuevo nivel. ¿Cuántos creen que están en un nuevo nivel? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios que reposa sobre sus vidas? Miren, ITC es una iglesia que si algo abunda es palabra. Aquí hay gente que ha recibido palabra de que Dios les va a usar como familia. Si es su caso, vaya levantando la mano. Aquí hay gente que Dios le ha dicho que les va a bendecir de manera financiera impresionantemente, porque van a ser quienes lleven el reino más adelante. Aquí hay gente que Dios le ha profetizado que se va a parar en escenarios a compartir y que muchos van a ser bendecidos. Aquí hay gente que Dios le ha dicho que a través de su música, de su canto, muchos van a ser liberados. Y usted dice, pero a mí nadie me ha dicho nada. Entonces yo le invito a que se quede al final del culto. Aquí vamos a hacer un presbiterio. Hay varios aquí pulsudos. Aquí tengo uno adelante que no lo quiero ver mucho. Y vamos a orar y a desatar una palabra, porque la palabra de Dios en nuestra vida va a prevalecer. Diga conmigo, prevalecer. Y cuando hablamos de este tema de romper en medio de la adoración, viene a mí un pasaje que es poderoso, y es de Pablo y Silas cuando les toca pasar por la prisión. Y yo quisiera que lo leyéramos, Hechos 16. Y vamos a leer del 16 en adelante. Ellos estaban llegando a este lugar en Filipos a hacer su misión, encomendados por lo que Dios les había puesto a hacer en aquella ciudad. Y dice que ellos pues tenían una hora, que era la hora de la oración, a la que ellos acudían. Se estaban preparando espiritualmente para todo lo que iban a hacer. Y entonces dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bueno, este es un pasaje de mis favoritos porque nos deja muchísimas enseñanzas, pero vamos a desmenuzarlo desde el principio. Dice la palabra que ellos iban a orar, como yo les estaba mencionando, se iban a preparar. Ya por muchos días había el espíritu en esta muchacha. Ella tenía
un espíritu de adivinación, y los dueños de ella, porque era una esclava, tenían un negocio de adivinación. Me imagino yo que habían puesto ahí con diseño y todo, ¿verdad? Se lee el futuro, se adivina lo que sea. Y mucha gente, ustedes saben que lo espiritual siempre es muy curioso para las personas. ¿Quién no quiere saber cómo le va a ir en el futuro? ¿Quién no quisiera saber si les va a ir bien en el amor, si les va a ir bien en el dinero, lo que sea? Entonces esta muchacha tenía ese espíritu, pero el primer punto es de que ya Pablo estaba incomodado porque mucho el espíritu los identificaba y decía, ahí van los hombres de Dios. Ahora lo que necesitamos entender es que este espíritu que ella tenía era un espíritu engañador. No es que estuviera honrando a los siervos de Dios, no los estaba adulando, sino que estos espíritus trabajan para confundir a las personas. De manera que cuando la gente viera que ellos podían, que el espíritu podía adivinar el futuro, y Pablo también tenía una capacidad espiritual de Dios, que la gente pensara que era la misma cosa, que la gente pensara que así como podían ir con Pablo, podían ir aquí con ella y confundir. Era un espíritu de confusión. Entonces Jesús, fíjense, no recibía adoración de los espíritus inmundos. En Marcos 3 podemos leer de que los espíritus gritaban, ahí va el Hijo de Dios, pero Jesús no recibía esa alabanza porque sabía que había un espíritu de confusión. Y eso, hermanos, ahora está bastante latente también. Hay mucha gente ahora que, hoy todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Si ustedes se fijan de los famosos, todo el mundo habla del amor de Dios, pero con cosas tergiversadas. Hay uno, qué feo mencionar nombres, pero lo voy a hacer. Hay uno que usted debe tener mucho cuidado, es un muchacho que se llama Daniel Javif. Una persona que parece, por ejemplo, hablarle de Dios, pero de repente da mensajes que no están basados en la palabra de Dios. Yo le escuché un día en un programa decir de que nosotros no somos inferiores a Dios, sino que Dios y nosotros somos al mismo nivel. Y entonces, cosas como esas, hay espíritus de confusión que vienen y se levantan. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de Pablo? Una, que él se incomodó. Diga conmigo, se incomodó ante esta situación. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿qué tan incómodos nos sentimos o nos hemos sentido con lo que Satanás está haciendo alrededor de nosotros? Hace unos días pasábamos por la zona de Santa Tecla, por el Cafetalón, y vemos que hay una iglesia ahí. La iglesia tiene años de estar ahí. Pero a la par de la iglesia cada vez abren más bares y más cosas. La iglesia no ha cerrado. Está en ellos la decisión de qué va a suceder, si la iglesia va a cerrar, si la van a vender para que hagan otro bar. Pero lo que voy es, ¿qué tanto a nosotros nos incomoda lo que está sucediendo? Teníamos una vecina cuando vivíamos, bueno, mis padres cuando vivía con ellos, una vecina que tenía un espíritu fuerte, un espíritu, ¿cómo se le dice?, confrontativo. Yo recuerdo que para los días que grabamos este disco de Bajo la Orden de Jehová, de la canción que cantamos ahora, esta señora venía con un espíritu violento en contra del carro. Entonces yo puse las canciones del disco, porque son de guerra, ¿verdad?, para los que lo han oído, y lo puse fuerte y empezó a bailar y a burlarse. Pero nosotros recuerdo que orábamos por esta persona y declarábamos el reino de Dios ahí, y ahora no sé qué pasó con esa vecina, pero yo creo que ya no vive ahí. Pero el punto es, ¿qué tanto nos incomoda, hermanos? Porque podemos llegar nosotros a un punto de decir, ¿para qué me voy a meter yo en esto? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir lo otro? Pero nosotros tenemos que incomodarnos con lo que Satanás está haciendo. Pablo se incomodó, y entonces, como se cargaba él una autoridad, cosa seria, ¿verdad? Pablo, imagínense, no se complicó y mandó al espíritu a volar de ahí. Y a mí me contaba un hermano que él se crió en una iglesia de mucha actividad de esto, de liberación y todo. Y estaban en medio de la alabanza y se manifestó un espíritu ahí. Y los diáconos no sabían qué hacer, ¿verdad? Corrían de un lado a otro, y él estaba tocando y le daban ganas de bajarse, pero no podía dejar el instrumento. Entonces alcanzó a ver a lo lejos que venía alguien que era como de la misma camada de él, ¿verdad?, de esos buenos para liberar. Y lo llamó y le dice, mire, vaya a atenderme allá afuera, hay un problemita, le dijo. Dice que a los 5 minutos venía, ya estuvo, no se preocupe, ya habían liberado ahí a la persona. Pero hermanos, lo que quiero decir es, debemos incomodarnos con lo que el enemigo está haciendo. Ahora, otra cosa que podemos ver de esta muchacha es que
para los amos de ella, porque ella era una esclava. Ella no tenía ningún valor realmente, sino era como un objeto. Los esclavos en aquel tiempo eran como decir ahora un vehículo, ¿verdad? Entre más joven el esclavo se vendía más caro, como un carro, ¿verdad? Entre más nuevo, pues se vende más caro. Si era un carro viejito, usted lo puede encontrar ahí, pues en una cachada, como decimos. Y así habían esclavos también que ya tenían enfermedades, que eran ancianos, que no servían para muchas actividades fuertes, eran más baratos. Pero esta muchacha era un carro del año, podemos decir, una esclava que aparte de tener su fuerza física, pues daba gran ganancia, dice la Biblia, a sus amos. Adivinando entonces, ¿por qué se enoja esta gente? Porque Pablo libera a la muchacha del espíritu y entonces el negocio se derramó, pues se cayó el negocio. Y esa era la gran cólera de estos señores. Imagínense qué tremendo que a ellos no les importaba el alma de ella, no les importaba que su eternidad, nada, no les importaba lo que sucedía con ella, sino que ella era una fuente de ingreso nada más. Entonces podemos entender por qué se molestaron, por qué llamaron a los magistrados, por qué ordenaron que azotaran a Pablo y a Silas y los mandaran a la cárcel. Era porque habían perdido, porque habían intereses ahí. Entonces la Biblia dice que armaron este alboroto, lo disfrazaron de algo espiritual porque le dijeron a las autoridades: ellos no adoran al Dios que nosotros adoramos, ellos van a traer aquí un desorden, ¿verdad?, de esta ciudad. Y entonces la Biblia enfatiza que les azotaron mucho. También la Biblia enfatiza que los pusieron en el calabozo de más adentro. Me imagino que habían celdas un poquito más decentes, pero los metieron en el de más adentro. Por ahí yo tenía una imagen de cómo podría haber estado ahí la situación. Ellos, imagínense con esta cosa de madera en los pies, un cuarto con mucha humedad, me imagino yo con algunos animalitos visitantes por ahí. Una situación terrible, un día horrible, un día terrible. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez un día terrible, hermanos? No sé si tan terrible como eso, ¿verdad? Ahorita porque está como mucha luz, pero ahí se ven unas ratas que andan por ahí. Pero ese fue seguramente un día terrible. Y no porque ellos se lo buscaran haciendo algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, esos que están agarrando ahora, que en la mañana salen golpeando a un anciano, en la noche ya los agarró la policía. Un día terrible, pero lo hicieron, se lo buscaron. Pero ellos estaban sirviendo al Señor. Y entonces dice la palabra que cuando ellos estaban en esa situación, lo que hicieron fue alabar a Dios. Pero deteniéndonos en un día horrible, ¿cuántos alguna vez hemos tenido así un día que uno siente que tras una otra, como que le lloviera solo a uno, como que una nube negra solo encima de la cabeza de uno? ¿A alguien les ha pasado? Fíjense que hablándoles del live que tuvimos, estoy contento realmente porque sé que estamos haciendo algo del Señor. Vivimos una oposición bárbara toda la semana. Para contarles, un perro me mordió el martes. Fíjense, yo veía que la vecina estaba agachada hablándole a alguien y yo estaba metiendo cosas al carro. Y también yo fui un poco meque, ¿verdad?, de salir a ver qué pasaba y meter las cosas al carro. Y sale corriendo el perro y me muerde y se va. Pues no fue algo tan delicado, pero luego se arruinó el carro de nosotros el día anterior, y no era cualquier falla, era una falla grande. De ahí el hermano Jesús, que nos ayuda en el bajo, él trabaja en transporte escolar, su microbús se arruinó. El otro tiene 2 microbuses, el otro estaba varado, y un día me llama y me dice: necesito si me podés ayudar con un contacto que yo tengo de un microbús que nos ayuda a traer esto. Le paso el contacto, el muchacho lo va a auxiliar, y cuando lo va a auxiliar se queda también el microbús que lo va a auxiliar. Y o sea, cosas de cosas, ¿verdad? Hay momentos que el día es terrible. Y recuerdo que el día miércoles, que él estaba pasando por eso, le digo: hermano, acompáñeme a ministrar el viernes, vamos a ir a una iglesia. Y me acuerdo que me mandó una nota de voz y que me decía algo así como: mira, hermano, fíjate que ahorita, quiero ver, voy a ver cómo, ahí voy a estar, así todo trabado, ¿eh? Entonces, yo me imagino la angustia que él estaba teniendo para resolver, pero me dijo: ahí voy a estar porque voy a ir a alabar a Dios el viernes, me dijo. Y a mí me llamó la atención. El viernes fue uno de los días más terribles que pasó con toda esta situación de él. Yo lo fui a traer a las 4:30 a su casa, teníamos que estar a las 5 en el lugar. Medio había comido y se fue. Y me dijo: hermano, me dijo literalmente, vengo a abandonarme en las manos del Señor.
no tengo resuelto cómo voy a hacer para mañana, pero voy a ir a alabar a Dios. A mí me conmovió tanto la actitud. Y el Señor nos bendijo, hermanos. Vieran ese día viernes, el Señor fue tan maravilloso con nosotros. Mi hermano Daniel estuvo tocando, teníamos varios años de no tocar juntos. Y la administración fluyó de una manera tan bonita. El Señor nos bendijo realmente. A ese día, él y yo no teníamos muchas cosas resueltas, pero decidimos trascender, hermanos. Porque este tema de alabar a Dios y de adorar al Señor no es cuando todo esté bien, nada más. Hay momentos en que vamos a necesitar trascender. Quizás tú estás sentado aquí, estás con un problemón bárbaro. Estás pasando una situación difícil. Hoy es un buen día para trascender, para ir más allá. Eso es lo que hicieron ellos. En la noche, azotados, no sé si tendrían azotes por donde estaban esas piezas de madera, pero con un dolor físico, con hambre, con humedad, ellos decidieron adorar. Y comenzaron, dice que a cantar himnos. La palabra nos habla a nosotros de que en la Biblia por lo menos se diferencia en 3 tipos de cantos, ¿verdad? Cánticos espirituales, himnos y salmos. Cada uno tiene su peculiaridad. Otro día vamos a hablar ese tema. Pero los himnos son canciones que nos enseñan, que nos recuerdan cosas que Dios ha hecho, nos recuerdan la palabra. ¿Cuáles serían esos himnos que ellos estaban cantando? Ellos estaban recordando la palabra, porque el himno tiene la cualidad que es muy escritural, recuerda la palabra. Nos recuerda lo que está escrito, lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Entonces ellos dicen que cantaban a medianoche. Entonces uno dice, ¿de qué están hechos estos tipos, verdad? ¿Qué es lo que tienen adentro para, en vez de estarse quejando? Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a evangelizar con el grupo de jóvenes, antes en la otra iglesia que pertenecíamos, en alguna ocasión nos cerraron la puerta en la cara o fueron groseros y uno ya se iba bien ofendido, ¿eh? No se diga a ellos que los habían golpeado, pero estaban ahí transicionando. Diga conmigo, ellos rompieron en alabanza, transicionaron. Y entonces, ¿quiénes son los adoradores que rompen? ¿Quiénes son los que transicionan? En primer lugar, los que rompen son aquellos que no pierden la perspectiva de lo que Dios está haciendo por lo que están viendo que sucede a su alrededor. Cuando yo soy alguien que rompe y va más allá, no me aturden las circunstancias. Yo puedo adorar a Dios y alabarlo confiado porque sé que lo que Él ha dicho, ahí está, se va a mantener. La Biblia dice que Él no cambia, ¿verdad? Nosotros, depende del sol, vea cómo está la lluvia, así cambiamos. El Señor nunca cambia. Eso es algo bien tremendo, porque Dios nos ama siempre con la misma intensidad. Cuando nosotros incluso le estamos fallando, Él nos sigue amando de la misma forma. Cuando estamos corriendo apresurados, como dice el proverbio, presurosos para hacer lo que no tenemos que hacer, el amor de Dios no baja nunca. Se mantiene donde se tiene que mantener, Él no cambia. Entonces, nosotros tenemos que saber de que ese Dios que nos ama, que no cambia, que no se mueve, que ahí está, que es fiel, ya tiene planificado nuestra vida, nuestras circunstancias, el cambio que estamos necesitando. Por lo tanto, yo rompo y le adoro, aunque yo no esté viendo que suceda algo diferente. Yo me lleno de fe y lo adoro. ¿Quiénes rompen? Bueno, los que entienden que su agradecimiento no es negociable. Así como me dijo mi hermano Jesús. Yo me voy a abandonar en el Señor y voy a ir a alabar. Está agradecido, pero no tiene resuelto esto, pero está agradecido porque conoce a Dios. Entonces no se pone a negociar lo que es para Dios, siempre le alaba. Los que rompen también son aquellos que tienen su mirada puesta en el Señor, en el premio, en lo que Dios es. A mí me gusta mucho Hebreos 11:6, ese versículo dice que, pero es necesario que el que se acerca o el que le busca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesario que el que busca a Dios crea que de verdad Dios está ahí. Porque a veces nosotros oramos, hermanos, y algo desanimado, ¿verdad? Como que no creyéramos que Dios está ahí. Pero cuando nosotros oramos, Dios está ahí. Cuando nosotros les pedimos, Él nos está escuchando. Otro versículo dice que debemos de tener seguridad que cuando nosotros le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él escucha, Él nos oye. Entonces Hebreos nos dice que cuando nosotros nos acercamos y le buscamos a Él, debemos de creer y tener la fe que Él está ahí esperándonos, escuchándonos, y encima de eso todavía nos bendice. Porque dice que le da galardones a los que le buscan. ¿Cuántos quieren buscarle? Y solo con que sintamos su presencia ya nos sentimos como aliviados, pero más allá Él nos bendice y nos da cosas que quizás ni siquiera le estamos pidiendo. Entonces los alabadores que
que rompen, entendemos de que todas las cosas ayudan para bien. Para seguir tomando la anécdota de mi hermano, me dice él de que buscando quién le ayudara a resolver su logística de transporte escolar, se contactó con una persona que es cristiana también, es una muchacha que tenía una ruta, y entonces me dice mi hermano, por la gracia de Dios, yo tengo una lista, un cuaderno de toda la gente que tengo en espera, porque no doy abasto, gracias a Dios tengo bastantes clientes, y por eso estaba preocupado. Cuando va saliendo uno meto, pero tengo gente en espera. Entonces me dice, esta muchacha al ayudarme a mí, yo le llené el microbús con toda la lista que yo tenía en espera, y ella estaba agradecida porque ahora ya tiene su ruta llena de personas y su negocio va a prosperar, me dice. Entonces yo hablaba con él y le decía, hermano, como un problema que no lo causa Dios, pero lo usa para la bendición, ayuda a fortalecer nuestra fe y trae bendición a todos los demás. Ese es nuestro Dios, hermano. En medio de las circunstancias, Él no solo trabaja en nuestra fe, en nuestro corazón, sino que todo lo usa para hacer una cadena de bendición a los que nos rodean. Entonces, dice la palabra que cuando ellos estaban adorando, cuando ellos estaban exaltando al Señor, sobrevino un gran terremoto que rompió las cadenas. Dios usará nuestras condiciones naturales, hermano, para romper cadenas en nuestra vida, para romper ataduras en nuestra vida. Las cadenas se rompieron, las celdas se abrieron y pasó algo curioso. Imagínense usted que pasa un terremoto aquí, ahora que están encerrando tantos muchachos. Pasa un terremoto y se abren las puertas. ¿Qué pasaría, hermano? Se llena el Cuscatlán otra vez, ¿verdad? Todos, hermanos, o sea, saldrían corriendo, ¿sí o no? Pero mire, aquí dice que se rompen las cadenas, se abren las puertas y nadie sale corriendo. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Es que por un momento la alabanza que aquellos dos tenían creó un ambiente tan especial que para esos presos no había mejor lugar donde estar que quedarse ahí. Imagínense, de repente esa cárcel fea, húmeda, sucia, se volvió el lugar más agradable porque dos personas se pusieron de acuerdo e hicieron que la presencia de Dios viniera ahí. No es donde estamos, sino en la presencia de quien estamos. Usted puede estar en un lugar feo, en un lugar adverso, pero si la presencia de Dios está ahí, eso se transforma en un lugar hermoso. No se querían ir. Recuerdo una de las películas del gato con botas, ¿verdad? Que tienen un señor con cadenas, pero cuando quiere explicar algo saca la mano de la cadena y dice, ¿por qué no se va? Pero esas cadenas que tenían esos presos no eran de esas, estaban ellos realmente bien apretados, con sus puertas cerradas, y se abrieron y se quisieron quedar ahí. Entonces, hermanos, la alabanza que nosotros levantamos y rendimos a Dios, también podemos ver que no está solo en función de nosotros, sino en función de muchos. No sabemos a cuántos puede afectar el corazón rendido delante de Dios que nosotros podamos desarrollar. Y por el contrario, no podemos también saber cuánto va a afectar negativamente a los demás cuando yo no me conecto con Dios. Cuando yo ando así, hermano, chuletón, como decimos, que ando frío, que ando desconectado, yo no me puedo dar el lujo de desconectarme con Dios porque no sé a quién voy a afectar negativamente. Y como tampoco puedo saber a quién Dios va a permitir que yo bendiga a través de esa alabanza. Dice la palabra que el carcelero fue salvo, él y su casa. Entonces, hermanos, los procesos que nosotros estamos viendo están en función de algo más grande. Pablo y Silas estaban ahí golpeados, ¿verdad? Ese era su problema. Pero ellos no sabían que a través de esa situación iba a venir salvación a toda una familia. Y a través de toda esa familia, ¿a quiénes más? Por ejemplo, a la iglesia. Por ejemplo, en Juan 4, ¿se acuerdan que el pastor Samuel Aparicio nos estuvo compartiendo hace unos domingos de eso? Y nos hablaba de esta mujer samaritana que Jesús se encontró a la hora de la comida. Jesús prefirió dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir por esa mujer. Esa mujer recibe salvación, lleva testimonio a toda la ciudad y algo comienza ahí. Y fíjense, yo escuché esto de un maestro de la palabra. Y dice que se cree que el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, sino lo escribió la iglesia que se levantó en Samaria. ¿Y esa iglesia dónde nació? Por una mujer que llevó un testimonio. Y entonces por eso hay muchas referencias a eso. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar el proceso que Dios está pasando, permitiendo que nosotros pasemos? ¿Hasta dónde podemos experimentar una respuesta también en los demás? Por ejemplo, cuando yo pasé mi proceso que me costaba incluso hablar,
No me lo va a creer, pero ya después de que Dios hizo el milagro, por lo menos yo pude hablar con 3 personas que estaban pasando lo mismo. Pude animarlos, y la más reciente fue una cantante de aquí que no es cristiana, y otra amiga que sí es cristiana me la puso por teléfono y yo pude hablar con ella, darle palabras de ánimo, porque no sabemos, hermanos, el proceso que Dios tiene con nosotros a quién va a afectar, pero la actitud con la que lo asumimos es fundamental para que la gloria de Dios se derrame en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es que su iglesia, diga conmigo, nosotros, se levante y golpee al enemigo mediante demostraciones de cantos, declaraciones y actos proféticos, que comencemos a hablar proféticamente, a cantar y a profetizar en contra de los principados y potestades, ordenando la liberación de los hijos de Dios y las cosas de Dios. Su deseo, el deseo de Dios, es que nosotros declaremos proféticamente por medio de cantos sus propósitos y sus planes. Es decir, hermanos, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y cantamos al Señor, usted tiene que entender que ese tiempo espiritualmente tiene mucha trascendencia. Aunque estemos aquí, aunque ahora tenemos más amplia la visión, pero no es esto, hermanos, lo que está pasando, sino es algo en lo espiritual. Y yo quiero que en los próximos minutos, porque vamos a cantar al final y quiero que nos activemos en alabanza, quiero que vayamos al Salmo 149. Fíjese que el Salmo 49 es una guía completa de alabanza. Y en este salmo nosotros entendemos cómo debemos alabar a Dios, pero entendemos el para qué debemos alabar. ¿Qué sucede cuando nosotros alabamos a Dios? Entonces quizás a mí me gustaría primero leerlo todo y después lo vamos viendo. Dice, del lado, quiero ver para ustedes, sería izquierdo. Están los versículos: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Alguien dice? Amén. Aleluya. Ok, entonces veamos, dice el versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Un principio que a mí me encantó aprenderlo hace algunos años es que mi alabanza es una oportunidad única en la eternidad. El canto que yo tengo para ofrecer al Señor, nadie más lo va a levantar. El canto que tiene mi hermano Otto, nadie más lo va a levantar. Tan armonioso como él lo va a hacer, nadie más lo va a hacer. ¿Qué pasa si el hermano Otto no lo hace? Bueno, otros van a levantar su alabanza, pero el canto de él se va a perder. Va a ser un desperdicio de una alabanza que no se levantó delante de Dios. El canto es único. Diga conmigo, mi adoración es algo único. En la eternidad van a haber otras personas que van a venir después de nosotros, generaciones, pero cada uno es responsable de la adoración que da a Dios. Es algo, un regalo que Dios nos ha dado a cada uno. Solo nosotros lo podemos levantar. Adorar en comunidad, es decir, cuando cantamos todos juntos, centra nuestra atención en Dios y nos ensaya para adorar en la eternidad. ¿Qué cree que vamos a estar haciendo por siempre, hermano? Alabando a Dios. Y algunos dicen, ¿cómo hacer eso? Vamos a estar cantando todo el tiempo. Vamos a tener una naturaleza que va a anhelar estar haciendo eso. Ya esta carne que quiere ver redes sociales, que quiere ver Netflix, ya no le van a dar ganas de eso. Ya no va a querer uno ver cómo va la Rosa de Guadalupe. Ya olvídese de eso. Nos van a dar ganas de estar delante del Señor. Entonces lo que podemos hacer aquí es reunirnos y ensayar lo que vamos a estar haciendo para toda la vida. ¿Qué tal cuando nos toca cantar o dar un speech o algo en público? Uno se prepara, uno ensaya, o una capacitación, uno mide sus palabras, mide sus tiempos, ensaya, uno se prepara. Entonces debemos de prepararnos para lo que vamos a estar haciendo. Imagínense delante del Señor todo el tiempo. A veces uno que es cantante, cuando entra alguien que es cantante también, uno se pone nervioso porque dice,
fulano se va a dar cuenta si uno la está regando. Ahora, para ponerlo nervioso, imagínense, allá el Señor va a ser nuestro jurado, a quien le vamos a estar cantando de frente, y le aseguro que Él tiene afinación perfecta. Así que vayamos ensayando. Versículo 2: alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Debemos adoración a Dios porque Él es nuestro hacedor. El Salmo 100, versículo 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros. O creo que lo dije al revés. Pero Él es quien nos creó, hermano. Entonces le debemos adoración a Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Ahora que yo tengo hijos, yo experimento una gran satisfacción cuando yo les aviento un comando y me lo obedecen, ¿verdad? Porque uno lo hace para su bien. Y ahora entiende pues muchas cosas que los papás le decían a uno. No se empieza a convertir un poco en los papás. Señor me ayude, hermanos. Pero uno experimenta esa alegría cuando el hijo le obedece, porque el hijo entiende el corazón con el que el papá le está hablando, ¿verdad? Cuando usted le dice a su hijo: no meta el dedo al tomacorriente, uno no quiere que el hijo se electrocute, ¿verdad? Me acuerdo Gracita, que ella aprendió a no tocar las lámparas porque se quemó. Ya le habíamos dicho: no lo toques. Estaban en la oficina de Betuel: te vas a quemar. Quiso experimentar y se quemó. Entonces, cuando los hijos atienden a la instrucción, conocen que el papá se lo está diciendo por amor, por cuidado. Entonces Dios igual se regocija cuando nosotros le obedecemos, porque sabemos que su corazón para nosotros es de amor, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le adoramos porque Él es nuestro Rey. Fíjense, esto es bien importante. ¿Cuántos pueden decir: Jesucristo es mi Señor? Jesucristo es mi Rey. ¿A cuántos les costó decir eso? A nadie, bien fácil decirlo. Vivirlo ya es otra cosa. Porque cuando yo digo Él es mi Señor y es mi Rey, yo automáticamente estoy diciendo que cuando Él me pida algo, yo se lo voy a dar, que yo voy a obedecer. Entonces debemos adorarlo a Él. Versículo 3: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? Expresiva, hermanos. Algunos dicen: yo siento un gozo, pero está bien interno, ¿verdad? Quizás lo tiene en el calabozo de más adentro, donde metieron a Pablo, escondido. Pero cuando yo de verdad tengo un gozo, eso se me nota. Cuando me acaban de dar una buena noticia, el rostro se resplandece. Cuando usted está en un lugar que está concurrido de personas y usted ve que alguien saca su celular y la persona se ríe o se alegra, alguna buena noticia le están dando, algo gracioso le están diciendo, porque cuando hay alegría se nota. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos, de que el Señor nos ha salvado? Y creo que esto es un pilar fundamental de nuestra vida de fe, entender, hermanos, de que, como dice la Biblia, nosotros estábamos muertos en delitos y dice la Biblia que Él nos ha trasladado de las tinieblas a... Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, andamos alegres, estamos contentos de la gran salvación que Dios nos ha dado. Pero cuando alguien está así, algo como tieso, ¿verdad? Amarrado, yo imagino que son grandes las cadenas que no le permiten soltarse y moverse. Pero el Señor nos ha hecho libres, hermanos. Y necesitamos también, según nos anima este versículo, usar los instrumentos, usar lo que tengamos. Si quizás usted no toca instrumentos, usar sus palmas, usar sus voces para darle gloria a Dios. 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti, es poderoso, ¿verdad? Se gozará, cantará sobre ti con cánticos, algo así dice el versículo. Entonces el Señor se goza en medio de nosotros, nosotros nos gozamos. Dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Otra traducción para la palabra hermosura y gloria. O sea, el Señor va a traer su gloria en medio de nosotros cuando nosotros le cantamos. Versículo 5 dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Es lo que estábamos hablando al principio. Canten aún sobre sus camas, es decir, en el momento del quebrantamiento y de dificultad yo puedo levantar una canción. Hay una canción muy linda que un día de estos la vamos a cantar aquí, que dice: levanto un aleluya con el enemigo enfrente a mí. Levanto un aleluya en medio de se me escapa la letra, pero dice que en medio de la situación difícil yo puedo levantar un canto de alabanza y de adoración al Señor. El Salmo 84 también menciona, por ahí hay una perlita en el Salmo 84 que dice que hay unos que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente.
Es decir, usted sabe que la vida nuestra es muchas veces de altibajos, hay procesos. O sea, nadie se puede proponer que siempre le va a ir bien. No se puede eso. No se puede proponer que usted va a vivir de fiesta. Van a haber momentos difíciles. En algún momento algún familiar no va a estar. En algún momento alguien le va a traicionar. En algún momento las finanzas se pueden caer. Yo oí a alguien que decía que había caído en bancarrota y se animaba a sí mismo, decía, bueno, pero la bancarrota le sucede a los que tienen, a los que Dios ha bendecido. Entonces para poder caer en bancarrota hay que haber tenido y saber que vamos a volver a tener. Es decir, no podemos pretender que todo va a estar siempre bonito, pero sí podemos siempre tener alabanza a Dios en todo momento. Cuando estamos pasando el valle de lágrimas, lo cambiamos en fuente. Ya no es ese lugar tenebroso, ese lugar triste, sino que lo cambiamos en escenarios de gozo, porque recordamos lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Hermano, Dios ha dicho que te va a ir bien. Dios ha dicho que vas a ser bendecido. Dios ha dicho para los solteros que vas a tener una buena familia, que vas a tener tus hijos, que Dios te va a prosperar. ¿Cuántos lo creen de verdad? Esas no son palabras de motivación, es la verdad de Dios sobre nosotros. Pero en los momentos difíciles yo recuerdo eso que Dios me ha dicho. Y entonces canto aún sobre la cama, sobre la enfermedad, sobre el dolor. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Es decir, la palabra en mis labios es un arma de guerra. Diga conmigo eso, la palabra en mis labios es un arma de guerra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí hay un secreto. ¿Cómo puedo yo no pecar contra el Señor? Tengo que guardar en mi corazón la palabra y siempre tener una palabra adecuada. Eso le funcionó a Jesús cuando estuvo tentado en el desierto. Dice que cuando estuvo en ayuno y vino el enemigo a tentarlo, a cada cosa que Satanás le tiró como un dardo, a su corazón, a su mente, él tuvo una palabra con la cual defenderse de eso que le estaba diciendo. En una de las que Satanás le dice, le ofrece todos los reinos del mundo, le ofrece la gloria, dice que lo lleva a ver la hermosura de todo lo que existe y le dice, yo te lo voy a dar, solo póstrate y adórame. Y hay un principio, uno se parece a lo que uno adora. Por eso la gente que le da adoración a las imágenes, que no oyen, que no hablan, se vuelven personas sin entendimiento. Usted les explica y no le entienden, no le oyen. No le pueden hablar una palabra de Dios, ¿verdad? Porque ellos están conforme a lo que ellos adoran. Entonces Satanás, ¿qué quería? No solo el gusto de ver a Jesús postrarse, sino que Jesús adoptara la imagen de Satanás. Imagínense qué macabro podríamos decir ese plan. Pero el Señor le contesta con una palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús conocía la palabra. Jesús tenía la defensa perfecta para cada circunstancia. Tenemos nosotros esa defensa. Cuando viene el enemigo y nos dice, hoy sí, de aquí no hay salida. Entonces yo empiezo a recordar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando vienen pensamientos de tentación, quizás en algún área, yo puedo tener un versículo, una palabra que ayude a mí. Porque la palabra en mis manos es un arma de guerra. Y entonces en nuestro corazón guardamos los dichos del Señor para no pecar, para ser fieles a Él. Entonces ya vimos cómo debemos adorar: con cántico nuevo, todos juntos, con alegría, con danza, con instrumentos, con la palabra, por nuestras circunstancias. Pero ahora el versículo 7 al 9 nos dice el para qué nosotros le adoramos. Y dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Es decir, cuando nosotros alabamos a Dios, los juicios del Señor son desatados sobre el enemigo. El Señor se levanta contra su enemigo, contra todos los espíritus que traen opresión a nuestra vida, a las ciudades, y algo poderoso sucede. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos nosotros lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uy, eso se oye muy religioso, muy antiguo. Hermano, ¿cuáles son las huestes de este siglo? Encienda el televisor, ahí las va a ver, hermano.
métase un rato al Instagram, ahí las va a ver. Hay toda una agenda, hay todo un objetivo de atacar a nuestros niños. Por ejemplo, yo sabía que esta gente que impulsa lo de género lanzaron el eslogan "Vamos por tus hijos". Imagínense qué tremendo, así de declarado. Y ahora uno lo ve y ve gente en las iglesias que cada vez se va moldando a ese pensamiento, que deja de pensar de que esas cosas no están en contra de la palabra de Dios. Hay corrientes teológicas que dicen, bueno, si al principio no aceptaban a la gente de color negro, que decían que no tienen alma, los que tienen pues sus orientaciones sexuales por otro lado son los negros de este tiempo. Y entonces van metiendo pensamientos y cosas así. Es decir, hay huestes de este siglo y las podemos ver y son reales. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios, el reino de Dios se establece, hermanos. El reino de Dios se vuelve un espacio legal donde Él domina, y lo que es contrario no puede entrar, no tiene visa, no tiene permiso para poder ingresar. 8, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Y 9, hay más, pero necesitamos avanzar. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para sus santos. Aleluya. ¿Cuál es el juicio que Dios ha dado al enemigo? Y es que desaloje lo que le corresponde tomar a la iglesia. Cuando el hombre peca, todos los reinos del mundo le son entregados a Satanás, como le dice en el desierto a Jesús. Pero cuando Él conquista su victoria, entonces la iglesia puede ahora ir y tomar esos lugares de autoridad. Y sabemos cada uno de nosotros el llamado que tenemos a cada lugar de autoridad. En una ocasión estaba el rey Josafat, el rey de Judá, era el 6º rey después de David. Y vienen 3 enemigos contra él, los moabitas, los enemigos del monte de Seir y los amonitas. 3 naciones, lo superan en número. Pero mire qué impresionante, es rey de Judá, que Judá significa alabanza. Y estaba compartiendo a mi mamá que el número 6, aparte de ser número hombre, es un número que habla de la responsabilidad del ser humano de tomar acción y liderazgo ante una situación. Y se presenta el momento de Josafat. Son 3 enemigos, él está angustiado, lo superan en número, tienen más tecnología, tienen más armas. Imagínense que viene el ejército de Estados Unidos y nosotros estamos con puras Kumas, algo así. Está preocupado el hombre, está angustiado. Pero se pone a orar delante del Señor y le pide que tenga misericordia. Le dice: Señor, tú dijiste a través de Salomón cuando llenaste el templo que cuando oráramos a ti en esa dirección tú ibas a responder. Y empieza a hablar con Dios. Y se levanta un hombre que se llamaba Jaziel, que por ahí está Jaziel, que significa Dios responde, Dios escucha y responde. Y entonces lo levanta con una voz profética y le dice: Rey, tengo una palabra para ti. Qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, que Dios manda a alguien que tiene una palabra que nos levanta. Y le dice: el Señor te dice que en esta oportunidad no es para que tú pelees, sino que vete a buscar ahí un palco preferencial donde se mire bonito todo, porque vas a observar. Lo que te va a tocar ahora es observar lo que Dios va a hacer en medio de tu situación. Entonces dice que Josafat levanta un ejército de adoradores, empiezan a cantar alabanzas al Señor, empiezan a gritar porque para siempre es la misericordia de Dios, y empiezan a declararlo. Y en medio de la alabanza que están levantando, sucede que los enemigos se confunden y se empiezan a matar unos con otros. Josafat está alabando y al mismo tiempo se para a observar lo que le va a suceder. Hermano, yo te profetizo que este tiempo para ti es de observar. Abre tus ojos en el Espíritu, porque vas a ver a tus enemigos confundirse uno a uno, los vas a ver destruirse. El Señor te dice: no es tiempo para que tú estés angustiado de ver cómo voy a resolver, cómo voy a hacer. Búscate un lugar donde se vea bien lo que va a suceder, pero asegúrate de tener alabanza. Asegúrate que en ese carro no vaya sonando lo que no tiene que sonar, que suene alabanza. Asegúrate que en tu casa hay un ambiente de adoración. Asegúrate de ir los lunes de cada mes a Live, porque ahí te vas a conectar con la presencia de Dios. Hermano, eso no es para que nos vayan a apoyar a nosotros, que nadie va al culto, si eso se llena. Pero a usted le conviene estar en esos ambientes. Yo honro públicamente, hermana Priscila, no se ha perdido ninguno, porque sabe que tiene que estar ahí. Y con esto no estoy regañando a nadie, hermano. Bueno, sí, pero escondido. Pero hay que estar donde está la presencia de Dios. Ahí tenemos que estar, hermanos. Así que póngase de pie, vamos a cantar al Señor.
Y vamos a cantar esa canción que habla de esto. Y yo quiero pedirle que usted se meta con todo su corazón. Aquí hay gente que tiene tiempo de no cantar, con ganas de no alabar a Dios. Pero mire, ITC ha sido una de las marcas que Dios nos ha dado, es la alabanza. Estamos viendo una renovación. Muchos de ustedes tienen poco de estar acá, pero usted tiene que entrar a esta ola. Si usted es un ITC, usted debe ser un alabador. Sacuda a alguien, esa es otra práctica de ITC. Sacuda a alguien, pero a despeinarlo, ¿eh? Dígale, tú eres un alabador. Hola, hola. Amén. Gloria a Dios por mi hermano Manuel, que siempre está listo, despierto y no despeinado para nada. ¿Cuántos están listos? Venite, Ruti, vamos a cantarle al Señor. Y esta canción dice: con sonido de alabanza se destruye el enemigo. Y luego dice: con sonido de alabanza se confunde al enemigo. Cántelo y vea su situación y vea en el Espíritu cómo el Señor empieza a traer victoria. ¿Cuántos le quieren dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos con las palmas. El Señor ha dicho: no temas, es mía la guerra. No serán tus fuerzas ahora, yo soy quien pelea. Yo exaltaré a Jehová y miraré su salvación. Es para él la adoración, con su poder él vencerá. Lo decimos fuerte. Con sonido de alabanza se destruye al enemigo. Con canciones ante el trono declaramos que el diablo está vencido. Con sonido de alabanza se confunde al enemigo. Que suenen los instrumentos declarando que el diablo está vencido. Un grito de alabanza. Alábelo a él porque él es bueno. No hay otro como él. Oh, fuerte el Señor. El Señor ha dicho: no temas, es mía la guerra. No serán tus fuerzas ahora, yo soy quien pelea. Yo exaltaré a Jehová y miraré su salvación. Es para él la adoración, con su poder él vencerá. Fuerte. Con sonido de alabanza se destruye al enemigo. Con canciones ante el trono declaramos que el diablo está vencido. Con sonido de alabanza se confunde. Que suenen los instrumentos declarando. Ahora yo quiero invitarle que en su espíritu cierre sus ojos, comience a declarar victoria sobre su circunstancia, sobre su situación en el nombre de Jesús. Observe ese valle lleno de enemigos. Vea los principados destruirse unos a otros. Aleluya. Cuando alabamos a Dios algo sucede. Algo pasa en este lugar. Este día Dios te da libertad. Este día Dios abre las puertas de tu prisión. Este día algo está haciendo el Señor. Su gloria está aquí. Damos un grito que estremezca el infierno todos juntos. Lo alabamos a Él. Vamos a declarar juntos. Con sonido de alabanza se destruye al enemigo. Con canciones ante el trono declaramos. Con sonido de alabanza
instrumentos declarando que el diablo está vencido. Que suenen los instrumentos declarando que el diablo está vencido. Que suenen los instrumentos declarando que el diablo está vencido. ¡Alábele! ¡Aleluya! Déselo más fuerte, no se canse de alabarle. Gracias, Rey.